En este video vamos a aprender cómo poder respaldar la clave de activación de nuestro sistema operativo para luego poder reutilizarla ya sea en este mismo equipo o quizá en algún otro nuevo equipo como tal. Pero para esto primero vamos a revisar el estado de activación de esta clave en el equipo. Voy a ejecutar el símbolo del sistema en modo administrador y una vez ya que tengo aquí abierta la ventana, voy a digitar el siguiente comando: slmgr espacio /dlv. Aquí me va a mostrar los datos de activación. Voy a poder ver un poco de información, como en el caso la clave parcial y también el estado de la licencia en este equipo, que nos dice que se encuentra con una licencia. Ya que conocemos la información, vamos ahora a necesitar un programa, que en este caso lo vamos a poder encontrar en la tienda de Microsoft. El programa en cuestión se llama Showkey Plus. Una vez que lo busquemos y lo vayamos a encontrar, vamos a proceder a instalar. La versión de este programa que se encuentra aquí en la tienda de Microsoft es mucho más actual que las versiones que se pueden encontrar en el GitHub de este desarrollador, por lo cual es necesario trabajar con la última versión para poder trabajar mucho más cómodamente. En este caso, este programa me va a mostrar también lo que es la información del OEM, la clave que se encuentra instalada en este momento, y vamos a guardar como tal todos estos datos por si luego queremos tener a la mano esta información, porque no solamente vamos a desvincular la clave del sistema de este equipo y luego no vamos a saber qué licencia es la que utilizamos para activar el sistema. En este caso, yo aquí con hacerle un clic en clave instalada puedo ocultar parcialmente toda la clave y lo único que tengo que hacer es aquí darle en guardar. Selecciono la ruta donde deseo tener este archivo que va a generar el programa y ya con esto ahora sí puedo cerrar el programa para ejecutar nuevamente el símbolo del sistema en modo administrador para digitar dos comandos necesarios. Para esto vamos a digitar slmgr espacio /upk. Esto va a eliminar la clave del sistema actual, es decir, desvincular del dispositivo. Como vemos aquí también el mensaje nos dice que se desinstaló correctamente. Luego de esto vamos a digitar otro comando que nos va a permitir eliminar la clave del registro. Y para este comando debemos utilizar slmgr espacio /cpky. En este caso me dice que ya ha sido eliminado también el producto, en este caso la clave del registro. Una vez que ya tenemos eliminado, vamos a utilizar nuevamente el comando que utilizamos al inicio, el slmgr espacio /dlv, para poder ver que en este momento me dice que no se encuentra ninguna clave en el equipo. Con esto ya hemos respaldado y también de paso hemos desvinculado esta clave de este equipo para poder utilizar en otro sistema o en otro equipo que tenga la misma edición, que en este caso sería Windows 11 Home. Recuerda, si este tutorial te ha sido de ayuda, no olvides dejar un buen like, un buen comentario y compartirlo en tus redes sociales para que otra persona más también pueda realizar este proceso muy sencillo y pueda reutilizar su clave en algún nuevo equipo. Conmigo será hasta un próximo video.